Buenos días, jóvenes. Vamos a avanzar la unidad temática número 2 de la materia de preparación y evaluación de proyectos. El contenido de esta unidad temática hace referencia al proceso de preparación y evaluación de proyectos. Aquí tenemos varios objetivos. El objetivo general importante es de que al finalizar el tema el estudiante podrá expresar de manera técnica y simplificada los conceptos básicos relacionados a la preparación y evaluación de proyectos. Y dentro de los objetivos específicos, sobre todo identifica y distingue las etapas de un proyecto de inversión, como la idea, la preinversión, la inversión y la operación, y además expresa cuáles son los alcances del estudio de proyecto de inversión, cualquiera que sea el documento realizado para aprovechar una oportunidad o llevar adelante una ampliación de una inversión. Dentro del contenido vamos a ver alcances del estudio de proyectos, el estudio de proyectos como proceso cíclico, el estudio técnico del proyecto, el estudio de mercado, el estudio organizacional administrativo legal, el estudio financiero, el estudio de impacto ambiental y alcances del estudio. Vamos a comenzar diciendo entonces que dentro del proceso de preparación y evaluación de proyectos, el estudio de proyecto debe responder en la medida de lo posible si es o no conveniente realizar una determinada inversión. Pero para eso, el estudio de proyecto de viabilidad debe simular con el máximo de precisión lo que sucedería con el proyecto si éste fuese implementado. Esto quiere decir de que debemos adelantarnos a los hechos y tratar de visualizar qué es lo que va a ocurrir a futuro, ya una vez que el proyecto sea implementado. Para esta situación, el hecho de que nosotros nos adelantemos a los hechos y visualicemos cómo se va a instalar el proyecto, va a permitir que se estimen los beneficios y costos que probablemente ocasionaría y por tanto pueda permitir llevarse adelante una evaluación. Entonces, lo que se necesita ya de la información que se va a recabar para la preparación y la evaluación del proyecto, se requiere que esta información sea la más precisa posible, ya para que permita tener elementos de juicio necesarios para tomar una decisión. Entonces, con el estudio, la información y la información económica en base a la información de certidumbre, va a permitir decir si es o no conveniente realizar una determinada inversión en base a los parámetros de evaluación. Obviamente que en la realidad esto puede distar mucho, puede que un proyecto en su estudio pueda que resulte altamente viable, pero en la realidad pueda deberse a que por situaciones externas llevadas a cabo el proyecto no lo sea. Vamos a ver la metodología que en general se adapta para casi cualquier proyecto, es decir, una metodología de estudios que se llevan adelante para implementar o evaluar cualquier tipo de proyectos. Dentro de los alcances del estudio de proyectos tenemos que realizar estudios particulares que deben realizarse para evaluar un proyecto. Dentro de los estudios particulares que deben realizarse para evaluar un proyecto, tenemos varios estudios como el estudio de viabilidad comercial, el estudio de viabilidad técnica, el estudio de viabilidad legal, el estudio de viabilidad organizacional, como así también el estudio de viabilidad de impacto ambiental y la viabilidad económica financiera. Cualquiera de ellos, de estos estudios, que llegue a una conclusión negativa, determinará que el proyecto no se lleve a cabo momentáneamente o hasta cuando cambien algunas situaciones que no lo hacen al proyecto viable en el momento estudiado. A pesar de que todos estos estudios tienen una relativa importancia para el proyecto, generalmente los proyectos de inversión privada hacen más énfasis en lo que se llama la viabilidad económica financiera del proyecto. Pero es necesario estudiar cada uno de estos, llevar adelante cada uno de estos estudios,
por el hecho de que tienen importancia en todo proceso de inversión. Dentro de los alcances de estudio y proyecto, como ya hemos dicho, deben llevarse adelante estudios particulares que deben realizarse para evaluar un proyecto. Es decir, debemos llevar adelante el estudio de la viabilidad comercial del proyecto. Aquí debemos identificar si el producto es valorado en el mercado, principalmente si el producto va a tener aceptación por el consumidor en el mercado. Ese es un aspecto importante que se debe tener en cuenta, porque si el proyecto no es aceptado en el mercado o los consumidores no tienen apego al producto, es decir, el proyecto va a tender a fracasar. Después debemos ver el estudio de viabilidad técnica, es decir, el estudio de viabilidad técnica se centra en los aspectos relativos a la función de producción, es decir, relacionados con la tecnología, los recursos y las condiciones. Debemos ver el tema organizacional, aunque no parezca, pero el estudio de viabilidad de organización es muy importante dentro de lo que es el manejo de la administración y operación de proyectos. Es decir, debemos ver si se dispone del know-how, los conocimientos y la capacidad para administrar el proyecto. Debemos ver si el proyecto está dentro de lo que rige la normativa legal donde se piensa insertar el proyecto en la región. Debemos ver que no exista alguna restricción que lo impida. Después debemos hacer un estudio de viabilidad ambiental, es decir, para ver si el proyecto va a generar un impacto ambiental negativo o no. Es decir, después lo que más interesa es el estudio de viabilidad financiera o económica. Es decir, se tiene acceso a recursos inicialmente para poder financiar el proyecto, son los ingresos mayores que los costos esperados, es decir, se espera tener mayores ingresos que los costos, y obviamente eso va a estar relacionado directamente con la rentabilidad del proyecto. Debemos tener en cuenta aspectos como el estudio vial, que genera algún impacto vial negativo, por ejemplo, el proyecto, aspectos como ética, emoción, es decir, me motiva la iniciativa, social, cumple con los intereses de la comunidad interna, etcétera. Entonces, esos son los estudios que debe realizarse para llevar adelante cualquier tipo de proyectos. Obviamente los estudios van a variar de un proyecto a otro, en unos puede ser más profundo, en otros menos, algunos estudios tendrán más profundidad que otros, etcétera. Y eso también va a depender de la cantidad de recursos comprometidos en cada iniciativa de proyecto. Alcances del estudio de proyectos. Estudio de la viabilidad comercial. Es decir, aquí nosotros nos vamos a centrar en el bien o servicio producido y ofrecido por el proyecto y ver si ese bien o servicio que vamos a ofrecer va a tener un lugar en el mercado, es decir, va a ser aceptado por el mercado. Y además debemos ver si el bien o servicio producido ofrecido tendrá una demanda suficiente y esa demanda será sustentable en el tiempo, es decir, que va a permitir operar a largo plazo. Es decir, estas dos opciones del estudio de la viabilidad comercial, es decir, me van a posibilitar determinar, es decir, si el proyecto se posterga o definitivamente si el proyecto se rechaza. ¿Por qué? Por el hecho de que debo tomar una decisión antes de incurrir en mayores costos que implique un estudio económico completo. Entonces debemos ver a priori si el proyecto de alguna manera cumple con las condiciones de mercado, que va a tener el mercado y que va a ser aceptado por los consumidores en el mercado, y estos van a demandar el producto. Si es que no existe esa posibilidad, es preferible postergar o rechazar hasta que se cumplan las condiciones. El estudio de viabilidad técnica. El estudio de viabilidad técnica analiza las posibilidades materiales, físicas o químicas de producir el bien o servicio que desea generarse con el proyecto. Las propiedades de la materia prima nacional, por ejemplo, permitirán la elaboración del producto. Eso es importante, digamos, analizar lo que es la función de producción del proyecto, es decir, la tecnología, las materias primas, es decir, los insumos.
Por ejemplo, si nosotros estamos dispuestos a llevar adelante un proyecto de una fábrica de cervezas, entonces debemos preguntarnos, ¿el agua tiene la calidad requerida para la operación de la fábrica? ¿Existen las condiciones geográficas para la instalación de un puerto? Etcétera. Entonces, todas esos aspectos se van a ver en el estudio de viabilidad técnica. Y después tenemos el estudio de viabilidad legal. Aquí se refiere a identificar los factores legales que atañen al proyecto y si no hay restricciones que impedirán su funcionamiento en los términos que se pudiera haber previsto. Después tenemos el estudio de la viabilidad organizacional. Muchos proyectos fracasan por la falta de capacidad administrativa para emprenderlo. El objetivo de este estudio es principalmente definir si existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación tanto de lo estructural como de lo funcional. Entonces debemos ver si existe la capacidad de gestión de llevar adelante la organización del proyecto. El estudio de viabilidad financiera, este estudio determina la aprobación o rechazo del proyecto. Este mide la rentabilidad que tendrá la inversión en términos monetarios. Entonces, en base a toda la información que nosotros hemos podido requerir y acumular, se va a llevar adelante lo que se llama el estudio de la viabilidad financiera y obviamente este estudio va a determinar la aprobación o rechazo del proyecto. ¿Por qué? Porque este proyecto mide la rentabilidad que tendrá la inversión en términos monetarios. En otras palabras, mide la viabilidad del proyecto. Estudio de viabilidad de impacto ambiental del proyecto. Cumplir con las normas impuestas en materia de regulación ambiental es lo que se requiere para todo proyecto. El hecho es de que se quiere prevenir futuros impactos negativos derivados de una eventual compensación del daño causado por la inversión. Es decir, puede darse el caso de que el proyecto pueda causar un daño ambiental que tenga que mitigarse y eso obviamente va a generar costos y los costos van a hacer que mi proyecto sea menos rentable o por lo menos que disminuyan los beneficios. El cumplimiento de estas normas puede influir tanto en los costos operacionales como en las inversiones que deben realizarse. El estudio del proyecto como proceso cíclico, es decir, siguiendo el autor hace referencia a que todo proyecto de inversión tiene 4 grandes etapas, que parte de la idea, que implica identificar ordenadamente problemas que pueden resolverse y oportunidades de negocios que puedan aprovecharse. Entonces, la idea básica de un proyecto con la cual se inicia es identificar ordenadamente problemas que pueden resolverse, es decir, qué es lo que podemos hacer y cómo se puede resolver, y oportunidades de negocios que puedan aprovecharse. Es decir, en este aspecto, los diferentes modos de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad constituirán las ideas del proyecto. Es decir, los diferentes modos de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad van a constituir lo que se llama las ideas del proyecto. Esta es la etapa inicial de cómo se inicia un proyecto. Después tenemos la etapa de la preinversión. La preinversión es la etapa donde se realizan los 3 estudios de viabilidad, es decir, el perfil, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. El estudio de perfil ya es el estudio inicial, es un estudio pequeño, llevado adelante con la información existente, se basa en el juicio común, se basa en la experiencia, se van a realizar, digamos, estimaciones muy globales de costos y de ingresos de las inversiones y no se va a entrar en investigaciones de terreno. Lo que sí se debe hacer aquí, analizar la situación sin proyecto, es decir, visualizar el futuro de qué es lo que va a ocurrir en el mercado, en la sociedad, si es que el proyecto no se lleva adelante. Y además, si existe alguna razón que justifique el abandono de esta idea antes de incurrir en mayores estudios que van a demandar mayores costos. Entonces, 2 temas importantes en el tema de la preinversión. Primero, que se
debe analizar una situación a fondo, digamos, la situación sin proyecto. Debemos visualizar la situación de la comunidad, del mercado, sin la existencia del proyecto a futuro. Segundo, si existe una razón que justifique el abandono del proyecto en esta etapa, en la etapa de perfil. Es decir, ya que es un estudio que no demanda muchos recursos, se basa en información existente, se realiza en base al juicio común, en base a la experiencia, sin entrar en investigación de terreno y con estimaciones muy globales de inversiones, costos o ingresos. Ya una etapa un poco más avanzada es lo que venimos a denominar el estudio de prefactibilidad. Entonces, este es un estudio ya más avanzado. Obviamente que se incurren en mayores costos en estos estudios, pero también aquí todavía vamos a seguir utilizando información secundaria no demostrativa, ya información existente en el mercado. Lo que se quiere en este estudio es descartar soluciones con mayores elementos de juicio, es decir, vamos a elegir entre diferentes alternativas y vamos a descartar aquellas soluciones que no son muy eficientes, que no parecen tener una idea viable para poder seguirlas. Aquí vamos a analizar ya un poco más profundo lo que son las inversiones probables, los costos de operación y los ingresos. Nos vamos a aproximar las variables principales referidas al mercado, es decir, vamos a ver ya lo que es quiénes van a ser nuestros consumidores, el mercado, etcétera. También vamos a analizar las alternativas técnicas de producción, cómo vamos a realizar el proceso productivo, las materias primas, los insumos, etc. En este estudio se da un proceso de selección de alternativas. ¿Cuáles son las alternativas más viables de solucionar el problema? Vamos a analizar también la capacidad financiera de los inversionistas, cuánto es el capital que cuentan los inversionistas, y si no cuentan, hacer un bosquejo de dónde se va a sacar la inversión, cuál va a ser el costo del capital, etc. También, aquí debemos llevar adelante o redactar una recomendación de su aprobación o que todavía el proyecto tiene mucha certidumbre de poder constituirse en un buen negocio. Entonces eso nos va a decir que necesita estudios a niveles más profundos. También debemos recomendar que si el proyecto no tiene mucha certidumbre, podemos recomendar su abandono o su postergación hasta que se cumplan determinadas condiciones mínimas que deberán explicarse. Entonces, este estudio de prefactibilidad todavía no es un estudio llevado muy profundamente y obviamente no va a erogar muchos gastos, pero sí ya debemos tener en cuenta información, algunos parámetros que me van a permitir a mí seleccionar las diferentes alternativas, de decir cuáles son las mejores alternativas que me van a permitir llevar adelante las mejores soluciones y aprovechar las mejores oportunidades. Después, dentro de la etapa de preinversión, vamos a tener la etapa que ya es la etapa más acabada, es donde se lleva adelante el estudio más acabado y por ende este estudio también tiene costos mayores. Entonces aquí ya requerimos en este estudio más acabado, el de factibilidad, necesitamos antecedentes precisos. Aquí ya tenemos que trabajar con información primaria. Las variables cualitativas deben ser mínimas, es decir, no debemos dejar nada al azar. El cálculo de las variables financieras y económicas son precisas para justificar la valoración de los distintos ítems que va a llevar adelante el proyecto. Debemos optimizar todos los aspectos económicos. Entre ellos se encuentra el tamaño, la tecnología o la localización del proyecto, pero lo más importante que tenemos que tener en este estudio acabado es el mercado. Es el lugar donde el producto se va a materializar. Es decir,
donde el consumidor se va a apropiar del producto y debemos estar seguros que el proyecto y el producto van a tener asideros en el mercado, es decir, que va a tener demanda. Eso es lo importante, que los consumidores, en base a un determinado precio, van a acceder a consumir nuestro producto. Después, en la etapa de preinversión, ¿ya? En la etapa de preinversión, el estudio de proyectos, cualquiera sea la profundidad con la cual se encare el estudio de preinversión, esta etapa de preinversión tiene dos etapas. La etapa de la formulación y preparación de proyectos y la etapa de la evaluación de proyectos. Entonces, en la etapa de preinversión se identifican dos grandes etapas, que es la formulación y la preparación de proyectos y la evaluación de proyectos. Esta etapa de la formulación y preparación de proyectos tiene dos objetivos ya claramente establecidos. Estos objetivos tienen que ver necesariamente con la preparación de proyectos y tienen que ver con la recopilación de información, la sistematización de la información. Entonces, dentro de los objetivos que tiene la etapa de la formulación y preparación de proyectos, uno de ellos es definir todas las características que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto. Es decir, definir todas, no debemos dejar nada al azar. Las características que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto. ¿Por qué? Porque eso va a afectar la rentabilidad del proyecto. Después, debemos calcular la magnitud monetaria que estará comprometida el hecho de llevar adelante este proyecto de inversión, es decir, cuánto me va a costar llevar adelante el proyecto y cuáles van a ser mis costos, cuáles van a ser mis ingresos y cuáles van a ser el monto de la inversión, qué tipo de inversión. Entonces, esos son los objetivos de la formulación y preparación de proyectos, pero a la vez dentro de la formulación y preparación de proyectos se distinguen dos subetapas, ¿ya? La una que consiste en recopilar la información y si no existe vamos a crear la que no existe, y la otra etapa es la de sistematizar en términos monetarios la información disponible. Entonces, dentro de la formulación de proyectos también se reconocen dos subetapas que significa recopilar la información o crear la no existente y además sistematizar en términos monetarios la información disponible. Es decir, el proceso de recopilación de información y sistematización en términos monetarios de la información disponible me va a permitir concluir con la preparación del flujo de caja proyectado para medir la rentabilidad del proyecto. Aquí vamos a tener que confeccionar tres tipos de flujos de caja, dependiendo la rentabilidad o dependiendo los parámetros que queramos medir. Por ejemplo, si nosotros queremos medir la rentabilidad de toda la inversión, vamos a preparar un flujo de caja. Si queremos medir la rentabilidad de los recursos del inversionista, vamos a preparar otro flujo de caja. Y si queremos medir la capacidad de pago del proyecto, vamos a preparar otro flujo de caja. Entonces, el flujo de caja va a estar en función de los parámetros que nosotros queramos evaluar. Después de la formulación y preparación de proyectos, pasamos a la etapa de la evaluación de proyectos. ¿Cuál es el objetivo? Dentro de la etapa de la evaluación de proyectos, el objetivo es la rentabilidad de la inversión en el proyecto. Es decir, el porcentaje de rentabilidad en términos porcentuales, el porcentaje de rentabilidad de la inversión en este proyecto. Eso es lo que más interesa a los inversionistas privados. ¿Cuánto voy a ganar con mi dinero en este proyecto? Aquí se reconocen tres subetapas, es decir, importantes. La primera tal vez más que las demás, pero no menos influyentes en el proyecto. Es decir, la primera etapa, la medición de la rentabilidad. Aquí vamos a calcular los indicadores de evaluación que van a decir si el proyecto tiene muchas posibilidades de ser viable. Después vamos a tener la otra etapa que se llama el análisis de las variables cualitativas.
es decir, aquellas variables que pueden influir en el proyecto y que pueden de alguna manera influir en los costos y en los ingresos. Y la última etapa relacionada con la sensibilización del proyecto. ¿Qué quiere decir esto de la sensibilización del proyecto? Quiere decir de que hay variables externas que pueden afectar drásticamente lo que se llama la rentabilidad del proyecto o el funcionamiento del proyecto como un todo. Entonces, esta etapa también es importante. Debemos ver cuáles son las variables que influyen drásticamente en el proyecto. Entonces, repitiendo, en la etapa de preinversión se reconocen dos grandes etapas, que son la formulación y la preparación de proyectos, y después la evaluación de proyectos. Dentro de lo que es la formulación y preparación de proyectos tenemos dos subetapas que consisten en recopilar la información o crear la que no existe y después sistematizar en términos monetarios la información disponible. Esto me va a permitir concluir en la etapa de formulación y preparación de proyectos con la creación del flujo de caja proyectado para medir la rentabilidad de la inversión, y debemos crear un flujo de caja dependiendo de los parámetros que queramos medir. El objetivo que tiene la formulación y preparación de proyectos es definir todas las características que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto. Es decir, medir los ingresos y egresos en términos de dinero que va a tener el proyecto. En la evaluación del proyecto tenemos tres subetapas, que es la medición de la rentabilidad, el análisis de las variables cualitativas, la sensibilización del proyecto, y todo eso va enfocado a medir la rentabilidad de la inversión del proyecto. Siguiendo el análisis de preinversión. El análisis completo de un proyecto requiere por lo menos la realización de 4 estudios en este análisis de preinversión. Es decir, debemos hacer el estudio de mercado, imprescindible, el estudio técnico, también imprescindible, el estudio organizacional, administrativo, legal, imprescindible, y el estudio financiero. Como hemos dicho, todos, especialmente el primero, tienen gran importancia. Estos cuatro estudios no deben faltar en ningún tipo de proyectos: el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, administrativo, legal, el estudio financiero. ¿Quiénes van a realizar estos estudios? Un equipo multidisciplinario, es decir, todos relacionados al área dependiendo del nivel del estudio. En el estudio de mercado generalmente están relacionados con las áreas de las ciencias económicas, en el estudio técnico relacionados con el área de las ingenierías, el estudio organizacional, administrativo, legal relacionados con las ciencias políticas y jurídicas, como así también las administrativas, el estudio financiero con las ciencias contables. Entonces, estos 3 estudios me van a permitir tener información económica de costos y beneficios, una información importante en la cual va a servir para generar información para construir los flujos de caja y la evaluación del proyecto. Entonces, la información que me da el estudio de mercado, la información que me da el estudio técnico, la información que me da el estudio de organizacional, administrativo, legal, me va a permitir tener información económica de costos y beneficios. Es decir, con esa información se va a generar lo que se llama la información importante, ya financiera, para construir los flujos de caja, y me va a permitir evaluar el proyecto. Adicionalmente, se deben realizar un estudio o análisis de impacto ambiental, estudio transversal al estudio de la viabilidad económica de un proyecto. Pero estos 4 estudios son los que no deben faltar en cualquier tipo de proyectos: el estudio de mercado, el estudio técnico, organizacional, administrativo, legal, y el estudio financiero. Como hemos dicho, el estudio de la viabilidad económica, es decir, tiene 2 etapas en la fase de preinversión, que es la formulación y preparación de proyectos, y la evaluación de proyectos. La formulación y preparación consiste en determinar todas las características y variables que tengan efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto, y debemos calcular la magnitud de esos ingresos y egresos, o los ingresos y los costos. Y la evaluación, el objetivo principal es determinar la rentabilidad del proyecto.
Aquí nosotros en la etapa de formulación y preparación hemos dicho que vamos a obtener, y si no existe vamos a crear la información y vamos a concluir con la construcción del flujo de caja. Los estudios más importantes que debemos llevar adelante: el estudio técnico, el estudio de mercado, el estudio organizacional legal y el estudio financiero. En la etapa de la evaluación tenemos 3 objetivos: medir la rentabilidad, analizar las variables de tipo cualitativas y la sensibilización del proyecto. Adicionalmente debemos llevar adelante un estudio de impacto ambiental, aunque los inversionistas de tipo privado más se interesan por el estudio financiero, el estudio de mercado y el estudio técnico, es decir, cómo voy a producir el proyecto, voy a tener demanda y cuánto voy a ganar. La parte administrativa, aunque no lo tomamos en cuenta, pero es muy importante dentro del proceso de la preparación y evaluación de proyectos y en la administración del proyecto. El estudio técnico del proyecto. El estudio técnico del proyecto, es decir, su objetivo es proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. Es decir, ¿qué vamos a ver en este estudio técnico? Es decir, cuáles son los procesos productivos opcionales o alternativos, qué proceso productivo me conviene más, qué proceso productivo es más eficiente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, qué equipos vamos a emplear en la fábrica, cuál va a ser el espacio físico que vamos a utilizar, qué tipo de mano de obra. La mano de obra va a estar en función también a los equipos, el mantenimiento y las reparaciones de los equipos, es decir, vamos a contratar los servicios de mantenimiento y reparaciones, o es que vamos a instalar una maestranza para realizar el mantenimiento y las reparaciones de los equipos. ¿Cómo se van a reponer los equipos? ¿Cómo se va a hacer la reposición de los equipos? ¿Qué tipo de materias primas vamos a utilizar? Insumos. ¿Qué tamaño va a tener la empresa en función a lo que se espera producir? Es decir, en función a los datos del estudio de mercado. ¿Dónde va a estar localizado el proyecto? Es decir, eso va a estar en función a los costos y los ingresos, la localización. ¿Dónde me hace más barato el producto en el mercado? Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con el estudio técnico del proyecto. Pero la parte importante, la cereza del pastel, está en el estudio del mercado. El estudio del mercado, aquí vamos a definir si el proyecto va a tener mercado o no va a tener mercado, porque nadie produce para no vender, nadie invierte su plata para perderla. Entonces, el mercado es, como decía un colega, la madre del cordero. Entonces, aquí vamos a definir quiénes van a ser nuestros consumidores y establecer la demanda del mercado y del proyecto, la demanda actual, la futura y la proyección que vamos a hacer. Es decir, debemos establecer quiénes van a ser nuestros consumidores, la demanda actual del mercado, la demanda histórica, que esa demanda histórica con la demanda actual del proyecto me va a permitir proyectar la demanda futura. Un tema importante también que vamos a ver en el estudio de mercado es la competencia, es decir, quiénes son nuestra competencia y las ofertas del mercado y del proyecto. También necesitamos analizar a nuestra competencia de manera histórica, actual y proyectar su accionar hacia el futuro. Un tema importante también es la comercialización dentro del estudio de mercado, la comercialización del producto o servicio generado por este proyecto. El mercado de los proveedores, es decir, vamos a disponer de la materia prima, eso es importante. No vaya a pasar que implementemos el proyecto y después tengamos problemas con obtener la materia prima para procesar y realizar la producción. Entonces es importante, en muchos casos hasta es importante tener que visitar a los proveedores, tener que visitar a las empresas que producen nuestra materia prima para ver si existe la disponibilidad y cuál va a ser el precio a lo largo del tiempo, no solo de la materia prima, sino de los insumos. También necesitamos datos históricos, necesitamos datos actuales y necesitamos datos proyectados. Esos datos proyectados se van a obtener de los datos históricos y de los datos actuales. El otro estudio importante también es el estudio organizacional administrativo legal. Aunque este estudio no se le da, por decir, relativa importancia, pero este estudio es importante dentro de todo proyecto. Es decir, si no existe la capacidad administrativa, todo proyecto, por muy buen proyecto que parezca,
tiende al fracaso. Entonces, la influencia de los procedimientos administrativos sobre la cuantía de las inversiones y los costos del proyecto, es decir, cómo vamos a llevar adelante la administración del proyecto, la organización. Un tema importante aquí para llevar adelante el estudio organizacional, administrativo y legal es la simulación, es decir, debemos simular el funcionamiento del proyecto de manera anticipada. Esto va a permitir definir las necesidades del espacio físico para las oficinas, pasillos, estacionamiento, jardines, vías de acceso, etc. Y también debemos ver lo que se llama los aspectos legales y reglamentarios que se refieren a los aspectos tributarios, permisos, patentes, permisos de construcción, etc. Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con el estudio organizacional, administrativo, legal. El tema importante donde le va a decir al inversionista que si su proyecto va a ser viable, va a ganar mucha plata o que el proyecto no va, es el estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar, sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos accionarios para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítems de las inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos. Es decir, este estudio va a culminar con la confección de los flujos de caja. Aquí debemos ver cuáles van a ser las inversiones, la inversión fija, la reinversión, el capital de trabajo, la inversión de reposición, tendrá valor residual, es decir, cuál será el financiamiento, cuáles serán los ingresos, ingresos por venta del producto, por venta de equipos, otros ingresos, vamos a vender algún desecho del proyecto, cuáles van a ser nuestros costos, insumos, mano de obra, administrativos, impuestos, etc. La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja, de los costos y los beneficios, el impuesto a las ganancias, el riesgo y la incertidumbre y el análisis de sensibilidad que debemos hacer para identificar cuáles son las variables que influyen grandemente si se comportasen de alguna manera no prevista. Entonces, como hemos dicho, el análisis, el estudio financiero va a concluir con lo que se llama la confección del flujo de caja financiero o económico del proyecto. En este caso le hemos puesto un título: flujo de caja financiero, proyecto de comercialización de computadoras. Estos flujos de caja lo vamos a ver más adelante y vamos a avanzar en la parte práctica, pero aquí lo que tienen que ver importante, fíjense, es un flujo de ingresos. En la parte primera, un flujo de ingresos donde identificamos todos los ingresos, y un flujo de costos donde identificamos todos los costos. La diferencia entre el ingreso menos el costo me va a determinar la utilidad bruta. Si existe utilidad, vamos a tener que pagar impuestos sobre la utilidad. De la utilidad bruta menos el pago de impuestos, vamos a tener la utilidad neta. Aquí le vamos a sumar de nuevo la depreciación, la amortización diferida, le vamos a restar la inversión diferida, le vamos a restar el capital de trabajo, le vamos a sumar los créditos y le vamos a restar la amortización de créditos, y finalmente vamos a sumarle el valor residual una vez que el proyecto deje de funcionar o el proyecto decida abandonarse. Entonces, ¿cuál va a ser su valor residual? Entonces, esta es la confección del flujo de caja con el que concluye el estudio financiero. Vamos a ver ahora el estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental, aunque no se lo ve con mucha importancia, pero sí es un requisito legal exigido en todos los niveles de gobierno para que un proyecto pueda llevarse adelante. Entonces, el evaluador de proyectos debe preocuparse cada vez más del ciclo de producción completo que generará la inversión, determinando el impacto ambiental que ocasionará tanto el proveedor de los insumos por la extracción, producción y transporte o embalaje de la materia prima, como el sistema de distribución del producto o su embalaje, transporte y uso. Eso es importante, es decir,
debemos analizar toda la cadena de producción, todo el ciclo productivo del cual va a estar a cargo el proyecto y ver qué efectos va a ocasionar, digamos, en el tema ambiental, de tal manera que podamos identificar los posibles costos de reparación de los daños que pudiesen causar y a los cuales tendríamos que mitigar el costo de ese daño causado al medio ambiente. A la evaluación privada de proyectos le interesa medir los costos y beneficios que con mayor probabilidad enfrentará el inversionista. Si el proyecto puede afrontar la posibilidad de un desembolso futuro para compensar el daño causado, este valor deberá incorporarse en el proyecto. Entonces, fíjense, si es que el proyecto, existe la posibilidad de que el proyecto pueda causar un daño en el futuro y si existe la posibilidad de que pueda afrontar la posibilidad de desembolso futuro para compensar el daño, este valor debe incorporarse en el proyecto. Este hecho es un costo y este costo obviamente lo que va a hacer es disminuir los beneficios que pueda tener el proyecto. El estudio de impacto ambiental. Los efectos ambientales directos que debe incluir la evaluación privada están los siguientes costos para cumplir con las normas de control de las emanaciones de gases o contaminación de aguas. Es decir, la normativa legal tiene lo que se llama unas normas de control de emanaciones. Si se sobrepasa dichas normas, es decir, debemos llevar adelante inversiones para cumplir con dichas normas. Para eliminar, reciclar o biodegradar residuos sólidos que no pueden ser depositados en lugares bajo control y autorizados para tales fines. También, es decir, si se necesita desechar en lugares especiales materiales o residuos sólidos que no pueden ser desechados de manera normal como cualquier otro desecho, también necesitamos invertir para poder confeccionar un lugar donde poder desechar esos residuos sólidos. Para acceder a materias primas que cumplan con las normas ambientales en cuanto a los residuos de embalaje o transporte, también es importante. Debemos ver si es que el hecho de poder acceder a las materias primas que se requiere no van a causar daños ambientales o si causan esos daños ambientales, posible mitigar el daño a través de una compensación. Para cumplir con las normas ambientales vinculadas con la comercialización del producto elaborado por el proyecto, con las restricciones de algunos países a aceptar la importación de productos en embalajes no reciclables, reutilizables o biodegradables. Generalmente los estudios de impacto ambiental que se solicitan son el estudio de impacto ambiental, EIA, documento que contiene los antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que se ejecutarán para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. Después tenemos la declaración de impacto ambiental, DIA, donde aquí es una declaración jurada, ¿ya?, la cual es un documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar o de las modificaciones que se introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes. Después vamos a tener, este capítulo no está en lo que plantea Nasir Sapagchain, pero me atrevo a proponer una estructura global de contenido de un proyecto de inversión. Entonces tenemos, por ejemplo, el título del proyecto, ¿ya? El título tenemos aquí en la descripción el título del capítulo, los capítulos que contempla generalmente un proyecto, en muchos casos no son tan ampulosos, ¿ya? El título del capítulo, por ejemplo, aquí tenemos una parte importante, el resumen ejecutivo. Después tenemos la introducción, el estudio de mercado, la ingeniería del proyecto, el estudio de localización, el estudio del tamaño del proyecto, estudio de inversión y financiamiento, estudio de ingresos y costos, estudio legal organizacional de la empresa, planificación de la ejecución del proyecto, impacto ambiental, evaluación financiera, evaluación económica, evaluación social y análisis de riesgos. Entonces, esos son
posiblemente los capítulos que vaya a tener un proyecto. Pero en sí no nos olvidemos que los estudios más importantes son el estudio de mercado, el estudio financiero, el estudio técnico y el estudio organizacional legal. Eso sí o sí no pueden faltar dentro de lo que es un proyecto. El resumen ejecutivo dentro de un proyecto, ¿cuál es el papel que ocupa? A veces no se le da mucha importancia, pero muchas veces es el más importante. Dice resumen ejecutivo, es decir, los resúmenes ejecutivos deben ser cortos, no más de 3 páginas, es decir, mucho todavía es 3 páginas. ¿Por qué? Porque los ejecutivos tienen poco tiempo, no leen documentos voluminosos, se debe presentar un resumen que permita tener una idea precisa y que permita tomar una decisión. Es decir, esto tiene que ver con los resultados, con la rentabilidad, con los costos, con los ingresos, con el mercado, etc. Entonces, convencer que esos datos han sido recabados con certidumbre y que esos datos no están alejados de la realidad. Después, dentro del capítulo 1 que se llama antecedentes e historial del proyecto, vamos a tener los antecedentes y justificación. Los antecedentes hacen referencia a los estudios previos relacionados al área de la materia de estudio que se han llevado adelante. Es decir, antecedentes de los promotores, antecedentes del estudio, descripción del proyecto que se pretende llevar adelante. Después, una justificación del proyecto. ¿Por qué queremos llevar adelante el proyecto? Título, nombre del proyecto. En el título, nombre del proyecto que se quiere dar a un proyecto, generalmente debemos involucrar 3 aspectos. Primero, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de Fábrica de Cemento El Puente. Es decir, la fábrica de cemento El Puente. Nos dice que fabrica cemento, está ubicado en la ciudad del Puente. Eso me está diciendo. Por ejemplo, el nombre de Industrias Agrícolas de Bermejo. Me dice que procesa productos agrícolas, está ubicado en la región de Bermejo. Entonces debemos tener en cuenta esos aspectos. El título o nombre del proyecto debe hacer referencia en lo particular, qué es lo que va a hacer, dónde está ubicado y alguna característica adicional de quiénes son los patrocinadores del proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos Industrias Agrícolas de Bermejo, Sociedad Anónima. Esto quiere decir que procesa productos agrícolas, está ubicado en Bermejo y es una sociedad anónima. Entonces, eso está diciendo quiénes son los que están produciendo. Después tenemos los objetivos, metas y marcos lógicos del proyecto. Generalmente, en un proyecto de inversión privada se llega al objetivo general, objetivos específicos y metas. Este marco lógico se lo prepara cuando son proyectos de grande envergadura, proyectos de mucha inversión. Después tenemos la población beneficiaria del proyecto. ¿Quiénes van a ser nuestros beneficiarios? ¿Quiénes se van a beneficiar del proyecto? Directamente, debemos analizar con mero cuidado la situación con y sin proyecto. Es decir, debemos ser capaces de poder visualizar a futuro la situación a futuro sin llevar adelante nuestro proyecto y así también visualizar a futuro si es que decidíamos llevar adelante el proyecto. Y finalmente debemos ver la organización y la gestión que vamos a llevar adelante con el proyecto. Antecedentes y justificación del proyecto. Debemos llevar adelante una breve historia del proyecto, necesidades que se pretende cubrir, bases del proyecto, insumos, capital, trabajo, estudios realizados anteriormente en base a ese emprendimiento, antecedentes de los promotores, aspectos institucionales, experiencia, participación, capacidad financiera, recursos, créditos, etc. Después, antecedentes del estudio, estudios anteriores o estudios de investigación realizados anteriormente relacionados con el proyecto. Descripción del proyecto, es decir, no vamos a ser redundantes, pero sí explícitos. Debemos ser explícitos en describir el proyecto, qué es lo que va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuánto se va a producir, etc. Eso es lo que se requiere de la descripción del proyecto. Título o nombre del proyecto. El título del proyecto debe hacer referencia al producto o la actividad que realizará, el lugar donde estará ubicado y el tipo de organización a la que se refiere. Entonces, eso se debe tener en cuenta a la hora de elegir el título para el proyecto. Objetivos, metas y marco lógico. El objetivo general se debe identificar de manera precisa el objetivo que persigue el proyecto. Objetivos específicos. Identificar la manera precisa las acciones que permitirán lograr el objetivo general presentado por el proyecto. Y finalmente,
describir las metas. Las metas siempre son cuantitativas. Las metas se refiere a la cuantificación de los objetivos. Es decir, cuánto hemos logrado, cuánto hemos realizado de los objetivos planteados. Dentro de los objetivos, metas y marco lógico tenemos la descripción de lo que se llama el marco lógico. El marco lógico es una herramienta para fortalecer el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos. Es un sistema estructurado en filas y columnas, permite planificar, comunicar en un solo cuadro la información más importante sobre el proyecto. Es un instrumento de gestión de proyectos, permite fortalecer la preparación y ejecución de proyectos, resume los principales resultados de la preparación de proyectos, sirve de base para la programación de la ejecución y facilita el seguimiento y la evaluación de los resultados del proyecto. Debemos ver la población beneficiaria del proyecto, beneficiarios directos y beneficiarios indirectos del proyecto. También habíamos dicho que debemos describir con absoluta visión y absoluta certidumbre, aproximada por lo menos, cuál va a ser la situación con y sin proyecto. Es decir, voy a llevar adelante la instalación de una panadería. ¿Cómo veo desarrollando la comunidad o la ciudad con mi panadería? Y también debo ser capaz de visualizar la situación sin proyecto. Es decir, cómo se va a desarrollar la comunidad si no llevo adelante mi proyecto. Y finalmente debemos ser capaces de llevar adelante la organización y gestión y administración del proyecto. Describir la organización del proyecto, tenemos un bosquejo organizativo, un organigrama, debemos establecer manuales de funciones, instituciones responsables, instituciones de apoyo que van a servirnos de apoyo al proyecto, etc. Entonces, eso va a constituir el proceso de preparación y evaluación de proyectos. Estimados jóvenes, aquí hemos concluido aquí con el tema 2, el proceso de preparación y evaluación de proyectos. Tienen las diapositivas, tienen el contenido de estudio, es decir, en la próxima clase analizaremos preguntas, dudas al respecto. Además tienen el foro donde ustedes pueden plantear temas, preguntas, en las cuales estamos para absorber dudas. Muchas gracias, hasta luego.